vamos a tener una curva, ¿sí? de una determinada ecuación, que es la que aparece acá. Por lo que se ve, es una curva de dos variables. Ahora vamos a ver bien por qué. Está parametrizada, tiene un intervalo determinado, ¿no? Y tenemos una función, en este caso, que es una función de dos variables vectorial, ¿no? Donde vamos a tener un vector AB que actúa sobre una circunferencia de un determinado radio. Ahora vamos a desmenuzar un poquito eso. Y el centro en otro punto. Entonces dice el problema, con C orientada según impone la parametrización, que me aparece ahí, ¿cuánto nos quedaría la integral de esa función alrededor de esa curva? ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata esto. Vamos a ponerlo acá en limpio en la pizarra, ¿sí? Como para que se entienda de qué estamos trabajando en este caso, ¿no? Fíjense, lo primero que hay que hacer acá, esto como opinión personal lo digo, ¿sí? En problemas de este estilo es tratar de entender de qué se trata, ¿sí? El problema, si uno se fija, ¿sí? Un poco en este aspecto, que es esta integral circular que ustedes ven acá, lo que esto tiene básicamente es una integral, ¿sí? Pensémoslo de esta forma, es una integral de línea, ¿sí? Y es una integral de línea sobre una curva cerrada. Esto sin hacer ningún dibujo ni nada. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Sí? O sea, porque básicamente uno dice, bueno, pero ¿qué onda? Uno tiene ya el deber de, antes de hacer ninguna cosa, darse cuenta de esto o no. Es muy simple. Si ustedes se fijan, ¿sí? En la misma notación de la escritura, ya nos está dando una pista que puede ser importante, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense cómo está escrita esta integral, ¿no? Yo tengo la integral de una función, ¿sí? Hay un detalle muy importante acá, que tiene este símbolo, que es este círculo dentro de la integral, que habla de que es una integral cerrada, ¿está bien? O sea que la curva sobre la cual va a ser la integral va a ser cerrada. Eso en primer lugar. Después nosotros tenemos estos dos campos que son el campo de fuerzas y el SDS que aparece ahí, que en el fondo lo que es una trayectoria, ¿sí? Con lo cual, de lo que habla el problema es de una integral de trabajo, ¿sí? Sobre una curva cerrada. Entonces, aparte de esto, esto es como para que se entienda, decir, bueno, hicimos un diagnóstico, perfecto. Otro de los puntos que es importante decir, ¿qué características tiene esa curva cerrada sobre la cual nosotros vayamos a trabajar? Que en este caso yo lo voy a marcar acá en verde, ¿sí? Es esto que, vamos a correr un poquito más suave, es, por ejemplo, dice esto, fíjense, la circunferencia de radio 1 y centro, en este caso, en menos 1, 0, que es obviamente la parte de AB, pero la circunferencia es la que está marcada aquí arriba, ¿sí? Que es la X parametrizada, ¿está bien? Entonces, vamos a dibujarla, ¿no? Fíjense una cosa, por ejemplo, a simple vista, así como está, esto no es muy claro qué es, ¿sí? O sea, yo tendría que armar, por ejemplo, si veo que puedo trabajarla de alguna forma con algún software, ¿sí? Y buscar la imagen, fantástico. Si no, voy a recurrir a algo un poquito más tradicional, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de pensar, digamos, no muy digamos, de una forma muy abstracta, de una forma sencilla, qué quieren decir estas dos componentes, ¿no? Fíjense, la primera componente que es esta es la X y la segunda componente que es esta es la Y. X nos queda como un medio de coseno de t, ¿sí? Y nos va a quedar como 2 por seno de t, ¿sí? Y uno dice, bueno, en base a esto, pensemos en alguna forma inteligente de poder relacionar estas dos variables en una ecuación y que eso de alguna forma, ¿sí? Nos permita llegar a la forma final de la figura, ¿sí? Por ejemplo, siempre un tip acá como para tener en cuenta. Siempre que uno tiene coseno y seno, lo más probable es que pueda, no siempre, pero puede llegar a ser útil la famosa identidad trigonométrica que coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿sí? Nos va a quedar igual a 1. Esto casi siempre de cajón funciona, ¿está bien? Entonces, tenganlo a mano porque muchas veces la verdad que sirve y mucho, ¿está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener que coseno de t, ¿sí? Me queda como 2x y seno de t me queda como, pasando dividiendo el 2, me queda como y dividido 2, ¿está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Si hacemos la cuenta y reemplazamos dentro de todo esto, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos que el coseno cuadrado más el seno cuadrado, vamos a tener, por ejemplo,
2x al cuadrado, que es el coseno cuadrado, más i sobre 2 al cuadrado, que esto es igual a 1, ¿sí? Entonces, esto, digamos, trabajado como corresponde, nos va a quedar de esta forma, ¿no? ¿Sí? Acá haciendo las cuentas a los cuadrados y todo lo que corresponde. En este caso, ¿sí? Fíjense, esto tiene un aspecto bastante parecido a lo que es una elipse. De hecho, vamos a ponerlo, ¿no? Parece, en este caso, como opción, ¿no? En este caso, parece, ¿sí? Una elipse. ¿Sí? Esto tenerlo en cuenta por las dudas. Entonces, es como una punta. ¿Por qué? Bueno, porque es una suma de dos números al cuadrado igualadas a 1. Bastante sospechoso. Entonces, ahora cuando lo parametrizamos, por ejemplo, a x lo podemos pensar, o al 4, lo podemos pensar como un cuarto, ¿sí? Es un truco matemático esto, y al y simplemente con 4 abajo. Entonces ahora, al momento de simplificarlo, nos queda como un medio, ¿sí? Y lo mismo con el i, que en este caso nos queda con 2 al cuadrado. ¿Por qué sirve esto? Básicamente, ¿no? Porque una vez que tenemos esto, ya decimos, bueno, ya sabemos que es una curva cerrada, ¿sí? Sabemos que es una curva cerrada, justamente por el tema de que es una elipse, ¿sí? Así que fantástico. Y si la quisiéramos dibujar, tenemos los elementos para hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente la ventaja de trabajar con esta forma un poquito más ordenada es que, ¿qué se sabe, por ejemplo? Bueno, supongamos que acá tenemos los dos ejes, el X y el Y, ¿sí? Entonces, sobre el eje X, lo que obtenemos es, por ejemplo, ¿cómo es? Tenemos una elipse, tenemos el radio mayor y el radio menor, también no hay problema, de ese lado. Y en este caso lo mismo, ¿no? Fíjense, tenemos menos un medio, menos 1 y así sucesivamente. Y luego lo mismo en los números acá arriba. Tengan un poquito de paciencia, por la duda. Acá lo mismo, ¿sí? Y menos 2. Entonces, tenemos el radio mayor sobre el i, ¿sí? Acá en este caso lo voy a pintar en rojo, ¿está bien? Luego el radio menor sobre el x, que es este un medio. Y luego cuando lo dibujamos, lo que queda es como una elipse, ¿está bien? Entonces vamos a estirarlo. Fíjense que es una elipse que tiene, de hecho, salvando las distancias, ¿no? Tiene esta configuración, ¿está bien? Entonces con eso ya sabemos que esto es nuestro... Acá tenemos que hacer la integral. Ya sabemos que es una curva cerrada. Y acá hay que tener en cuenta algunas otras cosas. Por ejemplo, fíjense que acá nos dice que la parametrización de la curva tiene que ver con que t está entre 0 y 2pi. ¿Sí? Y esto es un detalle importante. ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar las variables, por ejemplo, en términos del x y en términos del y, que es lo que pusimos en su momento acá arriba, ¿cómo se relaciona esto con, ¿sí?, la parametrización que está acá abajo? Es una buena pregunta. ¿No? En este caso, siempre piensen ustedes lo siguiente. Esto es un truco, ya les digo, hay que analizarlo un poquito más en profundidad, pero para no demorarnos demasiado, si x está asociada, ¿sí? Esto lo anoto acá como machete, ¿no? Si x está asociada a coseno de t, no es que sea igual, sino que esté, o sea, proporcional por lo menos, e y está asociada a seno de t, el sentido de giro que va a tener esa curva va a ser contra las agujas del reloj, ¿sí? O sea, antihorario. Esto generalmente, en el 99,9% de los casos, pasa. Si es al revés, si está con coseno en x y seno, o mejor dicho, con seno en x y coseno en y, la cuenta va a ser al revés. De hecho, vamos a anotarlo acá. ¿Tá? Esto ya les digo, no es una regla, digamos, es completamente estricta, pero funciona si el estilo de este ejercicio es de esta forma. ¿Está bien? Salvo que no haya nada más ensuciando la cuenta. Entonces, si yo tuviera que orientar la curva, sé que la curva tiene que estar orientada así. ¿tá? Si yo tuviera que decir, bueno, en la parametrización está recorrida de esta forma. ¿Está bien? Esto siempre chequeenlo, porque si no lo hacen, ¿sí? no van a tener forma de chequear que el resultado o la aplicación de los teoremas que ustedes usen esté ok. Entonces, ¿qué sabemos? Que es una integral de trabajo, fíjense hasta ahora, integral de trabajo sobre una curva
¿sí? Que en este caso está recorriendo en sentido positivo de una fuerza. Entonces, todo esto nos da la pauta de que nosotros podemos resolver este problema con algún teorema integral. Entonces, vamos a nuestra llamada hoja de fórmulas, ¿sí? Como para citar lo que necesitamos. Esto ya les digo, es una ayuda de cómo pensar un problema, ¿sí? Que decimos siempre. ¿Qué pistas nos da ese problema? Y luego, digamos, cómo se relaciona eso con lo que nosotros sabemos de teoría. En este caso vamos a aplicar el teorema de Green. Todo lo que acabo de mencionar se cumple en este caso, ¿sí? Fíjense. ¿Qué es lo que pide el teorema de Green? Vamos a ver oración por oración, ¿no? El teorema de Green está hablando de que sea una función vectorial en el plano, ¿sí? Que esto en este caso, hasta ahora lo estamos cumpliendo. Perfecto. Entonces acá dice un campo vectorial, bueno, tiene la forma. Dice un recinto, fíjense esta frase, un recinto de tipo 1 o tipo 2. Bueno, recinto de tipo 1 o tipo 2 estamos hablando de recinto cerrado, ¿sí? Y que no tenga agujeros, o de tener agujeros, tienen que estar también parametrizados y toda la historia. Así que eso no hay problema. Y después acá dice, bueno, tal que sea una curva sobre trozos, y la idea acá es, si orientamos a esto en sentido directo, ¿qué quiere decir el sentido directo? Que la curva tiene que estar orientada en sentido positivo, ¿está bien? O sea que sentido antihorario. Bueno, entonces se puede hacer un cortocircuito y en vez de hacer la integral con nombre y apellido, aplicamos esto que es muy sencillo, lo único que hay que hacer es hacer las derivadas de la función, ¿está bien? Y hacer la resta. Esto ya les digo, siempre que apliquen un teorema es como un checklist de cosas que tienen que cumplir y si eso se cumple, fantástico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hasta acá? Primero vamos a centrarnos en el campo F de fuerzas que vamos a tener acá, ¿está bien? De las fuerzas a aplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, acá me está hablando justamente el problema de que tengo dos componentes, ¿sí? Vamos a llamarlas, por ejemplo, esta es la componente P, que es la primera que tiene el campo, que es todo esto que estoy pintando acá en verde. En este caso, esta es la componente, esta nomenclatura de llamarle P y Q es un tema de costumbre, ¿sí? Es un tema de que todos nos ponemos de acuerdo para poner nombre propio a las cosas, nada más, no se preocupen. Y la segunda componente que es la Q, que es la que nosotros tenemos acá, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Con esta información vamos a sacar las derivadas parciales, ¿sí? Entonces venimos acá, yo por ejemplo digo, si Q es esta función, ¿sí? Q es una función, fíjense, de X y de Y. ¿Por qué? Porque yo miro la ecuación y aparecen ambas variables, lo mismo que P, ¿sí? ¿Qué me pide el teorema de Green? Que yo haga, ¿sí? Esas derivadas parciales y que las reste. Entonces, por ejemplo, voy a hacer Q sub X acá, ¿no? Entonces, Q sub X es derivar esta parte por X, ¿no? Entonces, fíjense, la derivada del primer término me queda como B cuadrado, el segundo término nada, el tercer término nada, porque constante. Fantástico. Vamos con la derivada de P respecto de Y. Primer término, nada. Segundo término me queda menos A cuadrado y último término, nada. Y ahora cuando finalmente en este caso, hago la resta, como me lo dice el teorema, Q sub X menos P sub Y, ¿cómo me queda esto? ¿No? Fíjense, B cuadrado menos A cuadrado me queda como A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Y fíjense otro dato más, ¿no? ¿Qué es lo que dice el problema? El problema me dice que AB está sobre la circunferencia de radio 1 y centro en menos 1, 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo quiero poner, ¿no? Esto me va a quedar como que esto es A más 1, ¿sí? Al cuadrado, en este caso, porque es A menos menos 1, más B al cuadrado, que en este caso es igual a 1. ¿Está bien? Que es lo que me dice el problema. Circunferencia de centro de radio 1 y centro en menos 1, 0. Si yo despejo esta ecuación, ¿sí? Aplicando las cuadráticas y todo lo que corresponde, lo que voy a tener en cuenta en este caso es A al cuadrado más 2A más B al cuadrado, que es igual a 1, ¿sí? Y en este caso, acá me quedé sin lugar, pero fíjense, vamos a tener A cuadrado más B cuadrado es igual a 1 menos 2A, si lo despejamos, y esto me había quedado como, acá puedo sustituir por esta recta, ¿no? Q sub X menos P sub Y. Entonces esto es lo que voy a meter dentro de la integral doble, ¿sí? Que es lo que aparece acá.
¿Está bien? Entonces, nada, fantástico por ese lado. ¿Está bien? Entonces, una vez que tenemos esto, acá me queda como Q sub X menos P sub Y. Volvamos acá a el problema, ¿no? Fíjense. Acá el problema lo que decía era, ¿sí? Justamente es cuál puede ser la respuesta de la B, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque lo que nosotros tenemos es, fijándonos cuánto nos queda el AB posible de todas estas cuentas, que en este caso, es decir, cuándo va a ser mínima la cuenta. Entonces, fíjense, si reemplazamos, ¿sí? Dentro de lo que es el teorema nos dice, hacemos esto, yo reemplazo acá dentro en la cuenta la integral doble, que me queda la integral doble de 1 menos 2a, ¿sí? De toda esa área, diferencial de x, diferencial de y, ¿sí? Y como 1 menos 2a es una constante que no depende ni de x ni de y, la puedo sacar por fuera de la ecuación, entonces esto me queda 1 menos 2a por la integral doble de diferencial de x, diferencial de y. Y acá lo importante es, ¿qué es esto que está acá abajo? Esto es el área, ¿sí? De ese disco justamente porque estamos integrando dos variables a secas, ¿no? Entonces, 1 menos 2a por esta área, uno dice, bueno, como función, ¿cómo es esto? Bueno, justamente va a ser más pequeña cuando a sea más pequeña, ¿sí? Cuando a sea lo más pequeña posible, entonces ese es el tema. Entonces, fíjense, de todas las opciones que nos da acá, a, por ejemplo, puede ser menos 1, puede ser menos 2, puede ser 0, pero acá lo importante es que sea en términos de módulo. Entonces, por ejemplo, si a vale 0, que es el menor de los valores, en este caso esta integral nos va a quedar como a, ¿sí? Si a vale menos 1 o superior, bueno, ahí este caso. Acá me dicen que en el binomio cuadrado faltó el segundo término al cuadrado. A ver, lo voy a revisar. En este caso, sí, acá me falta un 1. Exacto, falta un 1 acá. Gracias por la corrección. Y eso va a cancelar estos dos unos. Y por lo tanto, a cuadrado más b cuadrado queda como 2a menos 2a. ¿Sí? Claro, ahora sí. Gracias. Perfecto. Y entonces, exactamente, para que sea mínimo, ¿sí? El a tiene que ser 0. Todos los otros valores de a, al ser negativos, ¿sí? Van a hacer que, fíjense, las opciones menos 1, menos 2, menos 1, lo que van a hacer es que esto sea positivo y va a ser de un módulo más grande. Entonces, si a vale 0, ¿sí? Dentro de todo, fíjense que acá nos queda a más 1 cuadrado más b cuadrado nos queda 1, con lo cual, cuando venimos acá, ¿qué es lo que ocurre, no? Fíjense, esto nos queda 1 cuadrado más b cuadrado es igual a 1, con lo cual b también queda como 0. Con lo cual, la respuesta correcta es que AB va a quedar 0, 0. ¿Está bien? Esa sería la idea. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.